Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Una nueva manera de recorrer juntos la raza más versátil del mundo y su gente. Bienvenidos a este episodio del podcast. Soy María Elisa Peirano y les quería contar que esta conversación con Gustavo fue grabada antes que sacara después el gran campeón macho en la exposición morfológica de Palermo de 2023. Con Pilero Ladino se llevó el máximo galardón de la morfología y se los quería contar porque después es interesante ver los resultados de toda su filosofía sobre la cría. Bienvenido, Gustavo, a este podcast. ¿Cómo estás? Bueno, Elisa, muchísimas gracias. Yo también muy contento. Bien, contentísimo de estar acá charlando con vos. Bueno, Gustavo, estaba leyendo sobre la historia de la Martita. Primero quiero que me cuentes por qué le pusiste la Martita a tu cabaña. La Martita se llama El Campo Nuestro porque mi hermana se llama Marta y mi papá cuando compró ese campo le puso Martita por su hija, así que es así de sencillo. Y entonces quedó así. Así que la cabaña quedó así por quedó el campo. Así. ¿Dónde queda el campo? Queda en América, cerca de entre Trenquelauquen y General Villegas, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. ¿Y tus prefijos? Gustavo, me llamó la atención que tuvieras uno para hembras y uno para machos. Pilero para machos, coscojera para hembras. Sí, mira, te cuento, mi familia, de mi padre, la familia de paterna, no es de allá, del oeste. Somos del sur de la provincia de Buenos Aires, de Pila. Papá nació en Chascomús, tenía toda su familia en Pila y empezó a criar hacienda de Pedigre Angus con el prefijo Pilero por ser de Pila. Después compró el campo al oeste, vendió Pila, se fue al oeste y quedó. Y yo no sé por qué, cuando yo empecé muy jovencito, tenía 18 años, dije, no, voy a poner una diferencia. Y me gustaba cuando yo andaba, en esa época se usaban los frenos de coscoja, viste, que los caballos iban con la lengua haciendo ruido con la coscoja. Y digo, bueno, le voy a poner a las hembras coscojeras. Fue medio sin pensar demasiado, simplemente porque me gustaba. Mirá. Así que quedó Pilero y bien para las hembras coscojeras. Qué bueno, qué lindo cuento. Y Gustavo, ¿vos por qué empezaste a criar? Mira, el único loco de los criollos soy yo en la familia. Voy a remontarme un poquito atrás, ¿viste? Para estas cosas. Papá era un caballista eterno, ¿no? Siempre anduvo a caballo, siempre tuvo caballos de todas razas, sobre todo caballos de carrera, tenía caballos en el hipódromo. Todo lo que había en la Martita eran caballos prácticamente pura sangre, porque él llevaba era todo de carrera. Por allá, por el año 60 más o menos, él tuvo que ir a revisar una hacienda a la estancia del carbón de la familia Ballester de Sarcián. Bueno, no sé si hubo un problema con que llovió, que no llovió, que no podía entrar en el auto. Lo fueron a buscar y hizo como 3 leguas más o menos a caballo en un criollo. Nunca había andado en criollo. Quedó encantado. Entonces agarró y le dijo, bueno, acá hay 2 negocios que hay que hacer. Dice, el de los terneros que voy a comprar, pero yo quiero una tropilla de criollos. Y se compró, eran 7 gateados, un Picasso y la yegua lobuna. Y se compró que esa era su tropilla. Ahí tuvo mi primer caballo grande, que no era petizo, se llamaba Gardel. Y bueno, y ahí yo, cuando empecé a andar en caballo grande, empecé a andar en criollo. Y después, cuando yo tenía 13 años más o menos, yo no conocía a nadie en la asociación, era un extraterrestre, ¿viste? Un tipo que le gustaban los criollos porque le gustaban los criollos, y venía, a los 12, 13 años venía acá y miraba caballos. Y por ahí se muere el padrillo de carrera del campo, y yo le digo, papá, ¿por qué no compras un criollo? ¿Por qué no compras un criollo? Y vinimos a Palermo, y compramos el que ya compró él. Yo, imagínate, con 13 años, no sé nada, estaba al lado de él, me acuerdo que en la sala de ventas, él me dice, bueno, ponete al lado, y me lo hizo comprar, me hizo levantar la mano. Que había sido primer premio de Palermo, y bueno, y lo llevó, lo empezamos a usar con las yeguas mestizas. ¿Qué caballo es este? Quillá Lagrimón, fue el primer premio de Palermo, fue de Tulum Cardal y Grasa Guampa. Así que tenía Cardal y Ballester, los dos adentro.
Empezamos a mestizar, y papá falleció cuando yo tenía 18 años y no llegó a comprar las yeguas de Pedire, que yo lo tenía en la cabeza como un bombo, ¿no? Y cuando papá fallece, yo le digo a mis hermanos, bueno, ¿puedo vender lo que hay acá mestizo y comprar algo criollo? Así que bueno, estuvieron de acuerdo, vendí todo lo que había y bueno, junté una platita y me fui a lo de Ferrecio, simplemente porque me quedaba cerca, era lo más cerca que tenía, en Villegas, y fui a ver a don Pedro Ferrecio. Me acuerdo que fui con mis números ahí, viste, como los chicos que van a comprar caramelos con la plata que tienen en el bolsillo. Y don Pedro me enseñó unas yeguas, me enseñó 3 yeguas, y le digo, bueno, muy bien, ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta esto? Tanto. Y le digo, uy, me alcanza para una más, y compré 4. Y empecé, tenía 18 años, este año, hace 50 años de eso, de que compré esas 4 yeguas, y empecé con el lagrimón y esas 4 yeguas a criar, de la nada. ¡Qué bárbaro! O sea que compraste lo que un poco te ofreció Ferrecio y a partir de ahí... Empecé con el lagrimón y la verdad que tuve una suerte impensada, porque la primera vez que traje a Palermo, en el 82, saqué el gran campeón. Pilero Palfloreo. Pilero Palfloreo. En el 83 saqué la gran campeona de otoño con la Flor del Pago. Y en el 84 gran campeón de Palermo con Echarque. Y tenía 4 yeguas y un padrillo. Además todas con tu prefijo, Pilero Echarque. Todas con mi prefijo. Y bueno, y después volví a la normalidad, me pasé unos cuantos años en el anonimato. O sea, y ahí la gente de Palermo decía, pero ¿quién es este? Sí, que tiene 4 yeguas. Una locura. Y bueno, y después seguimos criando y seguimos teniendo la ayuda de grandes amigos y personas que, como yo digo, fueron los que me fueron acompañando en el crecimiento en la raza, ¿no? Gustavo, y si tuvieras que decir algún punto en común que tuvieras los 3 caballos que ganaron esos 3 años consecutivos, porque tenías poco caballo, pero evidentemente había algo... Bueno, ese padrillo a mí me dio una locura, un padrillo que porque dio eso y después dio campeones de categoría, primeros premios, qué sé yo. Todos son hijos del lagrimón. Esos eran todos hermanos por parte de padre y todos con esas 3 yeguas. Para mí tenían ese mix que se hizo ahí, fue espectacular. Ahora, don Pedro Ferrecio cuando vio esto me dice, Gustavo, ¿te puedo mandar algunas yeguas al lagrimón? Porque claro, las yeguas de él con el mío arrasaban. Y yo tenía 4 yeguas y don Pedro me dijo, y digo, sí, don Pedro, lo que quiera. Me mandó como 15, ¿viste? Yo iba a dejar 15 yeguas criollas en mi casa y estaba enloquecido. Y él no tuvo la misma suerte que yo, sacó algún premio, sí, pero nunca llegó a los grandes campeonatos. Y después sobre eso empecé a trabajar, sobre esas madres del lagrimón. Yo me fui guardando, siempre me guardé las hembras. Soy un enfermo de las yeguas, ¿no? Yo creo que las cabañas se hacen con las madres, sobre todo. Y me fui guardando esas yeguas. Y sobre eso empecé a trabajar. Y yo te diría que de 4 yeguas, 3 dieron grandes campeones, pero solo una dio todas las madres de la cabaña, que si yo agarro los pédiles de las madres premiadas, todas van a esa yegua, que se llamaba la Raquel Espiga, era una hija de las que yo le compré a don Pedro, y era una hija del Choclo del 8. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Tuve suerte, como siempre digo, y grandes amigos. Don Pedro empezó a traer los caballos chilenos y me prestó lo que tenía. Bueno, ¿te gusta? Agarrá lo que quieras. Me acuerdo que estaban en lo de Eduardo Ballester, y lo agarré a Eduardo y le digo, Eduardo, me dijo don Pedro que use lo que quiera. ¿Qué uso? Y entonces me dijo, usa el guaso. Y bueno, yo usé el guaso, el maitén, el cordillerano. Decime nombre y apellido para que la gente que no conoce... San Pedro Guaso, San Pedro Maitén, y San Pedro Cordillerano. Y después, bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Pero siempre trabajando sobre eso y guardando las hembras de las familias. Yo creo que las familias maternas son los que hacen las cabañas. Y después, otro con el cual... con la gran amistad que tenía con Felipe Amadeo Lastra,
siempre comprábamos caballos juntos, éramos unos compradores compulsivos. Bueno, esa parte me parece interesante. Contame, ¿cómo haces para acordar para comprar un padrillo en común? O sea, ¿qué buscan? ¿Cómo acuerdan? ¿Sobre qué base era este acuerdo? La base con Felipe, la amistad. Felipe me llamaba y me decía, gordo, vi un padrillo tal cosa. Bueno, y dale. O otras veces, gordo, compré un padrillo. Y bueno, y vamos, qué sé yo. Pero siempre teníamos la misma idea, nos gustaban los caballos. Siempre coincidimos en algo básico. El caballo para mí tiene que ser lindo y tiene que ser bueno. Pero no me interesa un caballo que solo sea bueno si no es lindo. Bien, para mí la morfología me es muy importante. Bien. Entonces íbamos con Felipe y buscábamos caballos que nos que fueran funcionales como eran los de Eduardo, con los pedigres que nos encantaban de los de Eduardo, pero que tuviesen esas bases morfológicas que también tenía Eduardo, y sobre eso trabajábamos siempre, ¿no? Bien, pero ahora te voy a pedir que me desgloses más lo que quiere decir esas bases morfológicas. ¿Qué tipo de caballos le gustaba que coincidían con Felipe para comprar juntos un mismo padrillo? Y para mí... Describímelo ese padrillo. Y ese padrillo tiene que ser un caballo que te dé gusto andarlo. Un caballo que se mueva bien, que tenga buena paleta, que camine, que vos le pongas el recado y andes toda la mañana y no se mueva. Eso tiene que ser un caballo. Para mí siempre la diferenciación entre el caballo de exposición y el caballo de trabajo, no existe tal cosa. El caballo que es bueno para andar en el campo, para mostrarlo en Palermo, para correr vacas o para el freno de oro. Y bueno, eso es el ideal. No lo lográs siempre. Te pasás la vida tratando de buscar eso. Pero bueno, es así. Está bien, pero la puerta de entrada de ustedes es que sea lindo. ¿Qué quiere decir que sea lindo un caballo morfológicamente para Gustavo R? Y te repito, para mí lo más importante, que tenga sello racial. ¿Qué es el sello racial? Es un caballo, como decía una vez un brasilero que tuvo en casa, dice que vos vayas en la camioneta por un camino de tierra, veas una manada y diga, eso es un criollo. No puedes dudar lo que es un caballo criollo. Que sea fenotípicamente criollo. Y además de eso, que tenga las condiciones del criollo, que sean caballos de buenos movimientos, dóciles, caballos aguantadores, caballos de buena rienda. Sí, pero te me vas a la función. Yo quiero que me digas las características morfológicas. Porque sello racial te lo tomo. Bueno, ha salido mucho en el podcast sello racial. El sello racial, para mí la paleta, los aplomos, buen hueso, lindo cogote, linda cabeza, orejas chicas. Te repito, si es el ideal a la realidad te pasás la vida y cuando conseguís la cabeza linda se te fue un poco el anca y cuando se te fue la cerda, eso es fundamental, buena cerda. Te repito, los aplomos, el caballo que camine, que sea manso, que vos puedas estar apartando y te bajás y te sube tu chico de 8, o tu nieto en este caso, de 8 años y puede andar en ese caballo. Eso es. Me resulta muy difícil hablarte solo de morfología si no hablo de la función, porque para mí están abrazados. Claro, claro. Ahora, Gustavo, si vos tenés un caballo en una pista, ¿no? O sea, claramente con toda la trayectoria que tiene la Martita, la relación de grandes campeones con la cantidad de caballos que vos trajiste, tenés una intuición que hablábamos recién antes de la entrevista, ¿no? Cuando vos mirás un caballo, ¿qué mirás primero? ¿Cómo lo mirás? ¿Cómo lo conceptualizás cuando lo tenés en la pista? O en tu casa para decidir si va o no a Palermo. ¿Cómo lo elegís? A mí hay una cosa que me parece fundamental todas las veces que he jurado y en mi casa todos los días, es el golpe de vista, ¿viste? Cuando vos metés 20 potros, bueno, hay 2 que te llaman la atención. ¿Y por qué te llaman la atención? Por lo que te decía, porque caminan bien, porque tienen buena cabeza, porque tienen buen lomo, porque tienen linda paleta, porque son criollos. Y sobre eso después agarrás el papel y mirás sobre eso. En general es muy raro que a esta altura del partido haya caballos que a mí no me interesen los papeles en la manada de casa, por algo están. Claro. Entonces, ahora si yo voy a la casa de un NN, que yo no sé los papeles que tiene, igual a diferencia de otros que primero piden el papel, yo miro si me gusta o no me gusta y después analizo el papel. Bien, o sea que hay algo ahí interno que vos lo Sí, usás. a mí me gusta, andando con amigos, viendo que es lo más lindo que hay, andar en la camioneta en el campo y lo primero que lo que me gusta cuando entra por los ojos, ¿viste? Y aquel de quién es hijo, y aquel otro de quién es hijo. No es enseñame los hijos de. Claro. ¿Entendés? Eso para mí es al revés.
pero bueno. Muy buena, muy buena. Y seguramente hay un montón de cosas, como si vos, el ideal para lograr como criador, pero ¿qué cosas podrías decir que en la Martita están logradas? Me nombraste familias de yeguas. ¿Qué cosas tienen qué características tienen los caballos de la Martita? A mí lo que más me parece, por lo que he trabajado toda mi vida, es porque puedan ver una yegua, alguien que no conoce y que diga, che, esta debe ser de AR. Que haya lograr un tipo de caballo, un tipo de caballo definido, que te podrá gustar o no, pero tiene un tipo definido. Bien. Y si vos vas a la manada de casa, a mí me encanta poder decir, bueno, mira, che, las yeguas son parecidas, aquella es mejor, pero no tenés una que sea totalmente distinta al resto simplemente por, no sé, porque la abuela te gustó que anduvieron los chicos, qué sé yo. Claro. Para mí el trabajar sobre un tipo de caballo es muy importante. Bien. ¿Y ese tipo cómo es? ¿Cómo son tus yeguas? A mí me gusta el caballo que tenga estructura, me gusta el caballo que sea ágil, el caballo que tenga buen carácter. Me gusta el que, te repito, los movimientos son fundamentales, ¿no? Un caballo que vos, ahora los campos están divididos con eléctrico, como yo digo, en general andamos a caballo, para trabajar en el campo, por miedo a las víboras, pues le gusten los caballos a la gente que trabaja en el campo, pero que vos tengas ganas de llegar al potrero del fondo a ver los novillos al galope, porque el caballo tiene un buen galope. Que tengas ganas de salir al tranco cuando salís a recorrer y que el caballo te sea un placer andar por el campo. Eso para mí es muy importante. Los andares, los desplazamientos, el galope, y que cuando vuelvo al carácter, que tenga buen carácter, y ¿qué es buen carácter? Cuando vos le pedís y lo llamás en la rienda, el caballo tiene que estar, y cuando le aflojás la rienda, el caballo tiene que ser. Vos nombraste, Gustavo, que tu padre criaba Angus y vos también criás Angus. ¿Te parece que la parte de cría de toros o la parte zootecnista tuya te aporta a tu ser criador de caballos? Mira, en casa siempre nos acostumbramos desde chicos a ver animales y sí, creo que sí, nunca me puse a estudiar técnicamente de los toros. Me gustan, seguimos produciendo toros, nosotros hacemos toros colorados, Angus colorado, pero es como que a la pista de los Angus en Palermo no voy, estoy enfrente. No te entusiasma tanto. Claro, exactamente. Me gusta, sí, pero yo creo que sí, cuando vos tenés que seleccionar para mí una raza de algo, sea bovina, equina, canina, yo pienso que los principios siempre son los mismos. Cuando tenés que producir carne, bueno, buscás características de carne. Cuando tenés que producir claro, un border collie, buscarás un perro obediente y sumiso, y los caballos es lo mismo. Vos trabajás sobre características. Podrán variar según la especie, pero las características son las mismas. Claro. Ahora, lo que vos vayas buscando va determinando tu elección de padrillo, por ejemplo. Sí. Vos, o sea, sos más estable con las madres y has trabajado con muchos padrillos. Sí, muchos, y yo sé, a pesar yo trabajo más o menos con 40 yeguas, 42 yeguas, y capaz que hago 6 manadas. Sí, me gustan, me busco el novio a cada una, ¿no? Eso me gusta mucho. Sí. Cuando los chicos eran chicos y yo vivo en América siempre, ¿no? Y veníamos a Palermo y ya mi mujer sabía que yo iba de vuelta de acá allá 500 kilómetros con los 7 chicos gritando atrás. 7 chicos. Y yo no hablaba, porque iba pensando, después de salir de Palermo, qué padrillos iba a usar y cómo iba a hacer todo el circo. Y me hacía 500 kilómetros calladito así, todo el mundo sabía que yo iba a volver callado, ¿no? Manejando. Y pensando. Bueno, a ver, tratame de dilucidar cómo es ese pensamiento, ¿no? Vos tenés 40 yeguas y decís, bueno, ¿cómo armas esas manadas? Yo digo para que alguien que está recién empezando pueda ver la estructura de una persona que ya ha hecho su camino. Cuando le invocaste 3 grandes campeones en 4 yeguas y venía Pedro Ferrecio, que tiene todos sus años encima, y te decía, Gustavo, ¿cómo hiciste? ¿Qué cosa crees que aprendiste ahí?
Yo lo primero que le diría, por ahí es una cosa que es antigua, ¿no? Porque hoy tenemos al alcance con los remates y con todos una cantidad de genética al alcance de mano de todo el mundo. Pero para mí la uniformidad en el plantel de madres es muy importante. Y para mí me ayudó mucho el haber comprado todas yeguas de un criador que ya venía trabajando. Yo agarré toda la sabiduría y el trabajo de alguien que sabía más que yo en ese momento. Entonces a un criador nuevo yo qué le diría, y si podés, si te gustan las yeguas de Juan Pérez y comprate 5 yeguas de Juan Pérez. Si Juan Pérez es un tipo que tiene años de crianza, años de trabajo, años de selección, te gustan los resultados, busca ahí. Y sobre eso empecé a trabajar con los padrillos que vos te gustan. Empecé a buscar, bueno, che, mirá, a mí tal padrillo me gusta, estoy viendo lo que da, me gusta cómo se mueve, ganó el freno, o me gustan las corridas de vacas, está en la final en la paleteada. Y sobre eso, pero para mí la uniformidad y el saber aprovechar lo que la gente que nos precedió y que trabajó antes hizo, para mí es importantísimo. Y la tentación que tenemos hoy con la genética al alcance de la mano es comprar una yegua de cada lado. Y después eso te hace mucho más difícil para mí, ¿no? Por ahí estoy absolutamente equivocado, el trabajar con los padres. Cuando vos tenés yeguas firmes, yeguas como yo digo que aguantan el golpe, aguantan la cachetada, vos podés jugar con padrillos que a lo mejor no son el ideal, pero tienen ciertas virtudes que a vos te gustan, por confianza en tus madres. Si hay alguien que ya hizo esa selección, hay que aprovecharlo. Qué importante esto que estás diciendo. O sea, marcar como un norte para donde uno va, para después tratar de acercarse a ese norte. Claro, pero tenés que saber más o menos lo que te gusta, hacia dónde te gusta, pero yo creo que hoy hay una genética increíble, hay remates increíbles, donde vos ves cabañas de las grandes que te están poniendo 20 yeguas que son 50, 60 años, 100 años de los tipos que están seleccionando sobre eso. Yo prefiero comprar, si voy a empezar hoy, 5 yeguas de ese mismo tipo, que esas 5 yeguas en 3 remates distintos. Claro. Pero es una visión personal, Sí, por ahí hay gente que me dice no. Para esto es eso, este espacio es para eso. Para mí es eso. Para que nos cuentes tu visión personal, buenísimo. Gustavo, y cuando hablas de probar las yeguas o de tomar la decisión de qué queda en la manada y qué se va, ¿cómo haces con la parte de función? ¿Cómo las probás funcionalmente? Bueno, mira, yo lo primero que hice fue antes de llevar una exposición, llevar una marcha, que fue... Año 81. Año 81. Recién empezaba, llevé la Sinacina, que era de la yegua que yo te dije que produjo todo, era la primera hija. La llevé a la marcha de Rosario, la marcha de Funes, que fue la única marcha en la historia que se suspendió porque llovió tanto que no se podía marchar. Y la yegua iba segunda en esa marcha. Así que bueno, nada, se suspendió la marcha, no se pudo hacer. ¿Vos le tenías fe? Yo le tenía fe y era la primera vez que llevaba una marcha, también. Así que la repetí esa yegua en el año 84, o sea, 3 años después, y la llevé a la marcha de Chascomús. Me acuerdo que ese año yo me había casado, en ese año estaba de luna de miel, no había celulares ni nada, yo deseaba llegar al hotel de la playa para poder hablar por teléfono a ver cómo iba la yegua en Chascomús. Y llegué para la entrega de premios porque salió segunda, Coscojera Sinacina. La Coscojera Sinacina. Y después de eso, o sea que lo primero que hice fue función, andaba a caballo, la entrenaba yo, el primer padrillo que sacó gran campeón, el palfloreo, yo vivía en el campo, repito, era muy joven, ¿no? Y bueno, no tenía boxes, saqué la camioneta del garaje y lo metí adentro. Le hice una tranquera de madera y lo cuidamos ahí, y tenía un muchacho que me ayudaba y bueno, y con eso lo preparamos y andaba a caballo todos los santos días de mi vida. Y después empecé cuando era en los rodeos, como digo yo, la culpa no la tenían los caballos, sino yo, pero corría en los rodeos, llevaba las marchas, tuve yeguas en la Felipe Zeta también. En la rienda. En la rienda, en el freno estamos ahora. Bueno, siempre la función para mí fue muy importante, muy importante. Sí. Era
es como una pata si no tenés, como una mesa, perdón, ¿no? Como una mesa, si no tiene las 4 patas se cae, y esto es lo mismo, si vos no tenés morfología, no tenés función, no tenés docilidad, la mesa no tiene estabilidad. Las experiencias tuyas de las marchas fueron muy buenas. Tengo otra anécdota que me dijeron que te preguntara de una yegua que ganó. Sí. Muy gracioso fue eso, porque estaba Luis Amadeo de comisario de la marcha, y ¿qué yegua era? Se llama Coscojera Rueda. Con esa historia, esa fue muy graciosa porque era media sangre chilena, hija del cordillerano. Y un amigo mío estaba haciendo su tesis para la facultad con los animales de la marcha, ¿no? A ver qué animales, entonces iba campo por campo y le medía las pulsaciones, antes de la marcha. Y hacía todo su estudio, y él después, durante la marcha, vio toda la prueba, qué sé yo, y él tenía que hacer una devolución entre lo que él había visto en ese campo, antes de la prueba y después. Y después me confesó que para él la única que no podía ganar era la mía. Porque tardaba en recuperar, porque no sé qué, viste, no sé cuánto. Y bueno, y estaba Luis Amadeo de comisario de la marcha, y yo estaba ayudándolo, siempre me pasaba toda la marcha ahí dando vueltas. Y tenía un casamiento, Luis. Iban 2 o 3 yeguas de Tronconi, primera, segunda, tercera, y iba yo, atrás. Entonces Luis dice, bueno, yo me voy al casamiento, te llamo mañana temprano, cuando termine la etapa. Por supuesto, yo tenía que ir al teléfono fijo para que me llamara Luis, porque no era que te llamo por el celular, ¿viste? Me llama por teléfono y digo, abandonaron las 3 primeras, voy primero yo. ¿Qué pasó? Decía, estaba como loco. Claro, habían empezado a correr, yo iba atrás, haciendo una marcha de observación cerquita, y se habían pinchado las 3 yeguas primeras, y terminó ganando después, fue la ganadora absoluta, la Rueda, que fue la única vez que gané una marcha. Pero fue muy, muy divertido, los 2 cuentos. El cuento de que la única que no podía ganar era esa, y casi lo maté del infarto a Luis cuando le avisé que en 24 horas había cambiado todo. Me dejó al mando y yo y no se había dado vuelta todo el cuento. Todo el ranking. Qué divertido. Así que bueno. Me nombraste a Eduardo Ballester y a los caballos chilenos. ¿Cuáles son los pedis que a vos o sea, porque acá tengo una lista de padrillos enormes que has usado, el Chupetín, el Monarca. Y bueno, con Felipe compramos el Chupetín, el Monarca, el Tuteo, el Amparado. Todos los años íbamos al remate de Eduardo y nos compramos un padrillo. Todos, era una cosa, ya era Era un clásico. Era un clásico. Y bueno, de todos esos ahí, el Chupetín era Chuchoca, el Tuteo era zapateado en la tuta, y después el Amparado era hijo del Ibalguazo. Así que, y después sobre los pédiles viejos chilenos que tenía, todo lo que era de Piporre, Oporto, todo eso siempre me gustó mucho, Paleta, esos pédiles viejos me encantan. Y comprabas un padrillo, y ahí ¿qué hacías? ¿Volvías a tu casa y decías, bueno, a ver, le agarro una manadita? ¿Cómo lo probabas? Y sí, lo andábamos. El primero, viste que Eduardo vendía a los 2 años, el primer año lo llevábamos, le ponían poner 2 yeguas a Felipe, 2 yo ahí para probar algo, y después lo domábamos, siempre se domaba todo, eso se domaba. En ese momento le mandábamos a Martín Crespo, los corría, lo probábamos en las corridas, los domábamos, y de ahí seguíamos haciendo, ¿no? Eso se domó todo, participaba en la Felipe Z, sobre todo Felipe Z y corridas. Y con eso damos vuelta. Y con los caballos viejos de Ferrecio, con los primeros, digamos, bueno, por lo pronto todas las hembras que nacieron las guardé todas. Siempre era eso, siempre era guardar las hembras. Muy bien, muy bien. Gustavo, ¿y tenés alguna otra anécdota así de caballos que me quieras contar, parecida hasta de la yegua, que se cortó sola? Tengo una anécdota muy divertida con don Pedro Ferrecio, ¿no? Estábamos una vez en Trenquelauquen y estábamos en la camioneta viéndolo. Estaba pasando la prueba de rienda el San Pedro Cordillerano, la Felipe Z. Y yo seguía teniendo pocas yeguas, no tenía 4, pero tendría 8, qué sé yo. Y don Pedro me dice, él también tenía a Berdinangus de pedir.
y me dice, vos sabés, Gustavo, dice que se me rompió el toro de plantel. Dice, me tenés que salvar, no tengo tiempo de comprar un toro. No tenés un toro. Pero le mando un toro, don Pedro. Entonces yo le digo, así medio en chiste, medio en serio, le cambio un toro, usted me presta el cordillerano y yo le doy el toro. Bueno, llévatelo, me dijo. Bueno, y llevé el cordillerano y lo único que lamento es que tenía 6 o 7 yeguas, que no hubiera sido ahora que le echaba todo, ¿viste? Pero bueno, fue muy gracioso. Así que le echaste todas las yeguas. Lo que tenía sí, le eché todo en ese momento. Sí. Pero fue así, ¿viste? Así que le cambié el toro por el padrillo por un año. Buenísimo. Pero bueno, lo mejor de todo, yo creo, en estos años, para mí además han sido los amigos que uno hace acá, ¿no? Esa relación de que a mí me pasó, porque te digo, yo no conocía a nadie, conocí los primeros criollistas en los inicios de la facultad, que ahí empecé con Luis Amadeo, con un montón, con algunos amigos, José Fortín, que era uno de los primeros de la familia Fortín, y después ahí me acerqué al criollo, y bueno, y son los amigos de toda la vida, ¿no? Que nos hemos, el compartir la pasión para mí no tiene precio, eso no tiene precio. Gustavo, te tocó ser presidente de la asociación en 2015. ¿Cuál fue tu principal desafío de la gestión de tu presidencia? ¿Cómo fue que llegaste ahí o qué me querés contar de esa experiencia? Mira, yo fui vice de Luis primero y siempre dije lo mismo, ¿no? A mí la asociación me dio tantas cosas buenas que me parecía que era un poco lo que debía hacer, devolverle todo eso que me había dado. Y bueno, surgió la posibilidad de que pudiese tener la idea de ser presidente, y fue creciendo cada vez más. Y bueno, fueron 4 años muy intensos, con muchas cosas por delante, pero apasionantes, ¿no? Donde pude recorrer, hacer cosas, trabajar codo a codo yo fui a la presidencia por elecciones, cosa que no es lo que más me gusta, pero gracias a Dios pude trabajar en la misma mesa durante los 4 años con las 2 personas que yo les había ganado, o sea que para mí eso es muy importante, el poder compartir y disentir en algunas cosas, pero con la misma visión general que es el caballo, ¿no? y la asociación, la institución. Así que, bien, y se hicieron un montón de cosas, o se iniciaron un montón de cosas que hoy siguen, pero yo creo que el desafío fue poder estar a la altura de las circunstancias. Que no es poco. Que no es poco. Bueno, Gustavo, pasamos al ping-pong de preguntas con el que siempre cerramos los podcasts. Si tuvieras que definir algunos caballos referentes de la raza, machos. Qué difícil, ¿no? Si pienso egoístamente, mi caballo, el Lagrimón, que me dio 3 campeones con 4 yeguas. ¿Tu papá compró ese caballo sabiendo o lo compró porque le gustó? ¿Por qué eligieron el Quillá Lagrimón de todo el remate? Papá tenía un ojo de caballista, le gustaban los caballos y le gustó. No sabía nada, no sabía un pedigrí, no sabía nada. Le gustó y lo compró, nada más que por eso. No había explicación posible. Yo creo que en cada época hubo padrillos importantísimos, ¿viste? Morfológicamente uno se puede remontar a caballos que te quedaron en la cabeza. No sé, en las épocas de los caballos de Ballester, el Wampa 27-27, Wampa 27-20, el Chingorioli, el Lindo Nene, no sé, el Mutante, ahora el Matrero, los 20.000, es imposible, no se puede acordar uno de los caballos y así nombrar uno. Para mí hubo, en cada época tuvo sus caballos importantes y todos fueron importantes en su momento. Eso me parece que me resulta muy difícil. Cumplieron una función en su momento. Sí. ¿Algunas yeguas? Y yeguas yo tendría que volver al egoísmo, ir a la bicicleta, que es una yegua que yo quiero muchísimo, que todavía está viva, que la bicicleta fue campeona en
exposición morfológica, fue subcampeona de Felipe Zeta, fue finalista de rodeo y fue una madre que todavía está viva, tiene casi 30 años ahí dando vueltas, viejita, que yo la tuve, yo vivo en una quinta, digamos, y mis chicos la tuve al lado, entre que estaba preñada y no estaba y paría, y los chicos venían del colegio, se les subían con las mochilas sin freno, y la yegua andaba, y bueno, y hoy es la madre que me da, vos buscás premios míos y vas atrás y son hijos, nietos, bisnietos, todo de esa yegua, ¿no? Coscojera bicicleta. Coscojera bicicleta, sí. Y bueno, en casa eso, y afuera te vuelvo a decir lo mismo de los padrillos, hay yeguas que son increíbles, es muy difícil. Yo pienso que cada momento tiene sus animales importantes y la raza se ha hecho con todos y cada uno de esos animales. Si hubiese faltado uno, a lo mejor hubiera faltado ese eslabón para completar el avance de la raza, ¿no? ¿Algunos jinetes? Yo creo que hubo jinetes increíbles, hubo personas que fueron, no sé, qué sé yo, en la época de los rodeos, vos decís, sí, bueno, Lucy Manuel Ballester, ganarle a Víctor y a los Esevich, ganar lo que y bueno, y fue en su época, y a lo mejor hoy me decís, pero ¿y te estás olvidando de los de ahora? No, cada cosa en su época fue fundamental. Y bueno, y me resulta muy difícil hablar de jinetes. Hoy hay muchos, gracias a Dios, mucha gente joven, muy buenos jinetes, que se está renovando. Yo creo que las instituciones perduran y la nuestra, gracias a Dios, tiene 100 años, simplemente porque hay gente joven que se acerca, si no, mueren, ¿no? Y la raza tiene gente joven para criar morfológicamente, pero a su vez anda a caballo, pero a su vez se mete y organiza exposiciones, y a su vez es dirigente, y eso es lo que hace que la raza perdure. ¿Algunos referentes de la raza para vos? Para mí, referentes de la raza, la gente que estuvo muy cerca mío, son los que yo sentí, porque eran mis referentes. Don Joaquín Amadeo, un tipo que me acompañó. Yo me acuerdo de la primera vez que el primer campeón, el palfloreo, yo lo traje a Otoño, sacó un tercer premio. Y Joaquín me dijo, no lo largues, Gustavo, tráelo a Palermo, que es un lindo caballo. Y bueno, lo traje a Palermo y fue bien. El haber compartido esas marchas con don Joaquín sentado en la camioneta. Una vez en una marcha me acuerdo que me dijo, hay en tu vida de criador 3 cosas que te van a sacar seguro, te van a pasar seguro. Te va a echar un jurado de admisión un caballo, porque en esa época eran los sobrehuesos, ¿viste? Y todos teníamos un miedo a los sobrehuesos. Alguna vez vas a ganar una marcha y alguna vez vas a sacar un campeón de Palermo. Y las 3 cosas pasaron. ¿Te dijo así? Sí. Bueno, don Pedro Ferrecio conmigo fue, como ya lo conté, excelente. Eduardo, y grandes criadores, te repito, lo mismo. Prefiero hablar de los que estuvieron cerca mío para no ser injusto. Claro. Siempre yo he sentido admiración por un montón de gente de la raza, pero prefiero hablar de los que estuvieron al lado mío. Gustavo, ¿qué es el éxito para vos? Mira, siempre escucho con los podcasts haces esta pregunta y para mí el éxito como criador, medio te lo dije antes en una pregunta, que es que alguien ve una yegua y que diga, che, esta me parece que es de Aguerre. Y la otra parte del éxito es tratar de lograr un poquito de lo que me imagino que quiero hacer con un caballo. Yo siempre digo que criar caballos es pintar un cuadro que lo terminás de ver a los 8 o 10 años. Vos te imaginás, ponés la tela del cuadro, ponés la pintura y empezás a pintar. Era ese viaje que iba callado, ¿viste? Estaba poniendo la tela y después de eso empezás a pintar y lo empezás a ver y lo viste de potrillo y bueno, poder lograr un poco de lo que imaginé con mis caballos y que eso se mantenga a lo largo del tiempo.
Para mí el éxito no es un premio, un campeón, a todos nos gusta ganar. Para mí el éxito es estar siempre en el ruido, digamos, siempre ahí con caballos que la gente los identifique. Buenísimo. ¿Una palabra para definir al criollo? Rústico, noble, bueno, dócil, el mejor. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta entrevista para el podcast. No, muchas gracias a vos, la verdad fue un placer revivir estos momentos de tantos años. Muchísimas gracias. Adiós. Para más criollos a rienda suelta, nos encontramos en el próximo episodio.